Lección 9. La carrera del alma y la gestión del espíritu. Segunda de Timoteo 4:6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El alma es un diseño de Dios que se despliega para expresar de manera temporal las realidades eternas. Pablo dice: he acabado la carrera y he peleado la buena batalla. Esta es una lectura que sugestión en el alma. Esta es una lectura de sugestión en el alma. El espíritu está sentado en lugares celestiales, pero el alma tiene una tarea en la tierra. Pablo estaba tranquilo en el espíritu, él sabía que estaba sentado con Cristo en los lugares celestiales, pero para su alma fue como pelear una batalla, fue como correr una carrera. Andar en el espíritu es una realidad que se vive a través del alma. Es una gestión conjunta de todo nuestro ser sujeto a la gestión desde la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces nosotros andamos en el espíritu, pero podemos decir tenemos un cuerpo, y lo que muchas veces es glorioso en el espíritu, para nuestro cuerpo, nuestra alma, puede ser una tribulación, puede causar cierto sufrimiento. Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Somos perfectos en nuestra realidad en Cristo, pero aún no lo somos en cuanto a la gestión que llevamos delante en el alma. Lo podemos explicar más claramente en cuanto a la santidad. En Cristo nosotros somos santos, ya somos santos. Pero si hablamos de santificación, es un proceso que nosotros somos llevados de gloria en gloria en Cristo Jesús. Adán tuvo un problema. Siguió las reglas de la gestión del alma separada del nuevo hombre. Se olvidó de comer del árbol. Pablo llama a esto estar asidos de la palabra de vida, separados, lejos de la palabra de vida. No podemos permitir que el alma lleve una gestión separada de la palabra de vida. Tenemos que vivir en el espíritu y que la gestión de nuestra alma esté alineada a la vida del espíritu. Vamos a ver los modelos de transformación que utiliza el alma separada de Cristo. El primer modelo es el modelo del genocidio social. ¿Qué es el genocidio social? Se trata de hacer desaparecer de nuestras vidas lo que consideramos incorrecto.
desde un juicio humano, pero no ver los frutos de una vida en el Espíritu. Podemos decir que es vivir una vida comiendo del árbol, del fruto del bien y del mal. Esto es bueno, lo puedo hacer; esto es malo, no lo debo hacer. Pero no hay una naturaleza que me gobierna, no hay una naturaleza de Cristo, no hay una vida en el Espíritu. En segundo lugar, vemos el modelo de la ley. Este es el sistema por medio del cual la naturaleza humana puede ser controlada por medio de las imposiciones y la manipulación. Esto puede ser a nivel político, social, religioso, familiar, etc. Analicemos donde nos interesa. Sabemos que nuestros círculos más cercanos son el círculo familiar y el religioso. Vemos mucho de este modelo de la ley en nuestras familias. Padres imponiéndonos sobre nuestros hijos, diciéndoles qué hacer, sin explicarles un motivo, sin explicarles nada. Simplemente lo tienen que hacer porque nosotros los padres lo decimos, y no tiene que entender nada más. Vemos pastores, líderes en sus congregaciones imponiendo cosas, haciendo sus leyes, imponiendo incluso el antiguo pacto, viviendo en el antiguo pacto, una vida basada en ordenanzas que había que cumplir, quisieras o no quisieras. Tristemente, es una realidad. Número 3 es el modelo del corazón mudado. Son las expectativas puestas en los cambios humanos, pero no se enfocan en la naturaleza operativa de Dios en los hijos por medio de Jesucristo. El modelo del corazón mudado exige expectativas, tiene expectativas, demanda mucho. Por ejemplo, si una persona se convierte a Cristo, hay expectativas que debe cumplir y se le exigen estas expectativas. No hagas, no comas, no bebas, no digas. Muchas expectativas que exigen y cambios humanos, que se mire un cambio inmediatamente. Pero realmente no hay una naturaleza. La naturaleza, cuando realmente la naturaleza de Cristo está en nosotros, esos cambios humanos son producidos, pero por causa de ser absorbidos por la naturaleza de Cristo, por causa de portar la vida de Cristo en mí. Hay cambios que son evidentes, pero siempre es a través de Jesucristo. Número 4, el modelo de la sabiduría, o Salomón, la sabiduría que transforma. En el modelo del nuevo pacto no está en su intelecto. Es una sabiduría que Salomón no pudo tener. Debemos entender que la Biblia nunca dice que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Dice que fue el rey más sabio. Pero la sabiduría que opera en el nuevo hombre es incomparable, porque nuestra sabiduría no proviene del hombre, proviene de Dios. Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza completa de la sabiduría en nosotros. Cuando la palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo, debemos entender que también tenemos esa sabiduría, que no proviene de humanos. E incluso la Biblia llama a la sabiduría del mundo terrenal, animal y diabólica. No solo su expresión en forma de pensamientos, sino su misma naturaleza.
Mientras la sabiduría humana nos hace ricos con las decisiones correctas, la naturaleza de Cristo hace que por nuestra palabra los peces traigan la moneda que necesitamos en el momento oportuno. Podemos nosotros entender entonces en este pasaje que aunque nosotros no seamos ricos en lo que el mundo llama rico, en economía, en dinero, tenemos la certeza que así como cuando Dios mandó a Pedro, me parece, y le dijo, anda a pescar, y el primer pescado que agarres, saca la moneda de su boca, y así lo hizo. La sabiduría de los hombres es un modelo de transformación demostrado y demuestra que no funciona. La sabiduría humana no funciona. No se puede entender a Dios, comprender a Dios con la sabiduría humana. Al contrario, para la sabiduría humana Dios no existe. Y los que se han dedicado a pensar, a hacer sus filosofías, llegan a una conclusión de que Dios no es real, Dios no existe. Porque no se puede conocer a Dios por medio de la sabiduría de los hombres. Más gente pensante no hace un mundo mejor. Crece el conocimiento, ha crecido la filosofía, la ciencia, y crecen también los peligros a los que el mundo está expuesto. Nunca hemos experimentado mayor manifestación de corrupción, perversión, de inmoralidad. ¿Y de dónde proviene todo este movimiento? De gente pensante, de gente que se puso a analizar, se puso a pensar, y por cuanto su sabiduría proviene de este mundo, lo que creció fue la corrupción, la perversión, la inmoralidad, creció el pecado, creció la contaminación, crecen las tinieblas. Pero creemos que también crece una generación que entiende su posición en Cristo, que llega al entendimiento que tiene la mente de Cristo, por tanto también tiene la sabiduría de lo alto. Atención, padres, enviemos a nuestros hijos a estudiar, pero invirtamos nuestros recursos, nuestro esfuerzo en hacerles entender que portan la vida del nuevo hombre. Enfoquémonos en enseñarles que son portadores de una vida, de la vida Zoe, la vida de Cristo en ellos. No estudiamos para ser más sabios, sino para provocar de una manera diferente a la sabiduría que nos ha sido dada en Cristo. Recordemos que en el nuevo pacto la sabiduría que nos llega en forma de naturaleza, la sabiduría nos llega en forma de naturaleza y no de capacidades naturales. Entonces la sabiduría que nosotros portamos es que portamos la naturaleza misma de Cristo. Recordemos los tiempos de Daniel y sus compañeros. Habían sabios, habían grandes sabios en Babilonia, pero ninguno tenía la sabiduría que tenían Daniel y sus compañeros. Nos dice el libro que eran 10 veces más sabios que cualquier sabio de Babilonia. ¿Por qué? Porque su sabiduría no provenía de estudios, su sabiduría provenía de Dios. Y por tanto pudieron dar testimonio y permanecer firmes en un sistema corrupto y corrompido, y dar fe, y pudieron ser luz en medio de una generación malvada y perversa. Vemos número 5, el modelo de los milagros o el modelo de los discípulos.
Si Dios hiciera esto o aquello, mi vida cambiaría. Así pensamos nosotros. Si tan solo Dios me diera esta oportunidad, si tan solo lograra hacer este negocio, si tan solo lograra tener este trabajo. Error, es un error. El modelo de transformación por milagros ha sido demostrado como incompetente. Solo el Cristo impartido pudo hacer de los discípulos hombres capaces de llevar adelante una gestión coherente con el propósito eterno de Dios. Multitudes se agolpaban a Jesús, buscaban los milagros, buscaban a Jesús porque les dio de comer pan y los peces. ¿Quién no quisiera un rey que cuando estuvieras enfermo solo fueras a él y te sanara? ¿Quién no quisiera un rey que no necesitáramos más preocuparnos por qué comer, ni siquiera tuviéramos que trabajar para comer, porque sabemos que Él puede hacer multiplicar la comida? ¿Quién no quisiera un rey así? Por eso buscaban a Jesús, incluso lo querían hacer rey de Israel, y Él tuvo que huir de ellos porque seriamente tenían la intención de hacerlo. Pero ¿cuántos quedaron en la cruz? ¿Cuántos permanecieron con Él cuando dio su vida en la cruz? No quedó ni uno solo, todos le abandonaron. Podemos ver que Judas fue testigo de todos los milagros que fueron narrados en los evangelios. Él vio todos los milagros, pero no le alcanzó para que su vida fuera transformada. Debemos saber que Dios siempre dejará un camino para la duda del hombre, aún en sus milagros. De esa manera se asegura de que usted no sea violentado en su voluntad. Es la idea arraigada en toda alma viviente, de que una intervención sobrenatural puede revertir todas las cosas. El alma nunca puede ver el cuadro completo. El cuadro completo es ver desde lo eterno, el eterno. Podemos ver que los milagros no son todos, no son todo. Sí, los milagros, podemos recibir un milagro como testimonio para que podamos creer en Jesús, pero nuestra vida no solo se queda en un milagro, es más que eso. En una ocasión había una persona enferma, no podía dormir por 3 meses, no podía dormir y me encontró y se miraba muy mal, muy mal. Y él me dijo que necesitaba oración, que orara por él porque sentía que se iba a morir, que ya no aguantaba el sufrimiento, el insomnio. Él necesitaba dormir, pero no podía. Entonces lo llevé a un cuarto de oración y oramos. En el momento se vio un cambio, pero al tiempo, como a la semana, él estaba sano. Dios lo sanó. El Señor hizo un milagro en él. Pero ¿por qué cuento esto? Porque ahora después él tiene un trabajo, él tiene un buen trabajo, cosa que no tenía por causa de la enfermedad. Pero lo que ahora me pregunto, ¿será que ese milagro produjo en él acercarse al Señor? ¿Produjo en él gestionar la vida en gratitud? ¿O ahora él solo está aprovechando de que Dios le sanó, pero no le está buscando? Quedó esa pregunta en mi mente porque la verdad no sé qué pasó. No sé si él está sirviendo al Señor, si entregó su vida al Señor sinceramente, si le está gestionando la vida de Cristo en él. También
Número 6, vemos el modelo de los prodigios. Israel en el desierto. Tenemos la tendencia de pensar que si viéramos a Dios abrir el mar rojo, ya no nos quedarían dudas y todo sería diferente. El problema del hombre no es si cree o no cree en Dios. Israel demostró que todos los prodigios no bastarían para transformar al hombre. Su problema no era de creencia, sino de una naturaleza. A veces nosotros nos preguntamos, si yo viera a Dios hacer esto, si yo viera que a Dios cambiar esto, y tenemos esa misma actitud que tenía Israel. Pero una y otra vez Israel demandaba y Dios hacía, y nunca estaban satisfechos con nada. Era un problema de una naturaleza que los gobernaba, porque ellos eran gobernados por su naturaleza del alma, su naturaleza pecaminosa, y la naturaleza humana nunca se sacia, siempre quiere más y más y más. El mundo no necesita más gente que crea en Dios, tampoco necesita que las personas confiesen a Jesús como su Salvador. Si tenemos una nación entera de cristianos, pero ellos no han entendido la importancia de madurar. Tenemos en nuestra sociedad libertad de culto, se le llama legalmente. Podemos creer en lo que queramos. Y gran parte, cualquiera sea la mayoría de religiones, creen en el Dios de la Biblia, creen en Jesús, pero no se trata de creer, no se trata de creer que Él existe, se trata de madurar, y madurar es dar a conocer la naturaleza de Cristo en nosotros. Eso es lo que necesita el mundo. Por eso la creación gime y aún tiene dolores de parto, dice la Escritura, aguardando a ver la manifestación de los hijos que dan a conocer la naturaleza de Cristo en ellos. Entonces el problema persiste porque no hemos sido absorbidos por esa naturaleza, no nos hemos dejado gobernar por Cristo. Creo firmemente que la palabra creer significa dejarme gobernar, someterme a su voluntad, someter toda mi vida a su voluntad. Número 7, el modelo de los objetivos y el propósito. ¿Qué es esto? Es el modelo de trabajar, estar entretenido para evitar los problemas, pero no conectar con nada de valor eterno. Vemos ahora en las congregaciones, hay mucho que hacer, hay muchas actividades, hay muchas cosas en lo que nos podemos involucrar, pero ¿qué cosas de todo lo que estamos haciendo tienen un valor eterno? Porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero estar separados de Cristo. Y cuando estamos separados de Cristo, lo que hacemos no tiene un valor eterno delante del Padre. Debemos reconsiderar nuestra gestión. ¿Qué estamos gestionando? Estoy gestionando, haciendo las diligencias para que la vida de Cristo, la madurez, crezca en mí. Estoy trabajando para que yo pueda madurar en Cristo, para que pueda ser aquel hijo que dé a conocer la naturaleza de Cristo en mí.